palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. Canta, hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. Y dile a los niños que vengan a mí, que junto a los jóvenes bendeciré, a los ancianos que busquen la paz, y a todos juntos yo les amaré. Dile a los niños que vengan a mí, que junto a los jóvenes bendeciré, a los ancianos que busquen la paz, y a todos juntos yo les amaré. Canta, hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor. Y ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. Y canta, hermano, y eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo y vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. Feliz día de victoria, feliz Shabbat Shalom, preciosos reyes amados. El Padre de la Gloria, Jehová de los ejércitos, les sostiene a salvo en este tercer Shabbat del mes número 11, del mes 11 bíblico. Preciosos reyes amados de los mosqueteros de Jehová, de las casas de formación de Bella Vista, Las Margaritas y Ciudad Federación. Antes de iniciar toda la hermenéutica del Shabbat de hoy, vamos a ponernos en las manos de Jehová, de su Ruach HaKodesh, para que llenos de la plenitud de su espíritu, entronicemos este Shabbat, reconociendo que es Jehová quien vive en nosotros por el pacto de amor que tenemos con el novio de la Iglesia, Yeshua HaMashiach. Padre eterno, Jehová de los ejércitos, en este nuevo día de Shabbat, en este nuevo día de victoria, clamamos por tu presencia, clamamos, Jehová Padre amado, que todo tu poder, que toda tu gracia, que toda tu luz, que toda tu unción venga sobre cada uno de los hijos, Jehová Padre eterno, que estamos congregados en torno a tu presencia para celebrar lo que tú ordenas. El Shabbat, para vivir el Shabbat en plenitud de comunión contigo. Estamos listos, preparados, animados, contentos, alegres, porque se llegó el día santo, el día en que nos apartamos de todo para recibirte a ti y estar en plenitud de comunión contigo, Jehová Padre adorado. Que sea tu palabra, que sea tu consejo, que sea tu amor abrasador, con fuego consumidor, quien nos nutra en este Shabbat y se quede plenamente con nosotros, transformándonos plenamente en espíritu, alma y cuerpo, guardándonos totalmente irreprensibles para el honor de tu nombre. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Ha iniciado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Primera lectura es tomada del libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versos del 2 al 10, exceptuando el verso 7. Del 2 al 10, exceptuando el verso 7. El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta por hombres, mujeres, todos aquellos que estaban en edad de la razón. Era el primer día del séptimo mes.
estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños en edad de comprender que estaban reunidos en la plaza, delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. El escriba Esdras estaba en una tarima de madera construida para esa ocasión. Esdras dominaba a todo el mundo. Abrió el libro ante todo el pueblo y cuando lo abrió, todos se pusieron de pie. Entonces Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios, y todo el pueblo respondió con las manos en alto: amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante de Jehová con el rostro en tierra. Esdras leyó el libro de la ley de Jehová e iba traduciendo y explicando el sentido para que comprendieran la lectura. En esa ocasión, su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras, junto con los levitas que instruían al pueblo, le dijeron a este es un día santo para Jehová nuestro Dios. No estén tristes, no lloren, pues todo el pueblo estaba llorando mientras oía las palabras de la ley. Le dijeron además: vayan y coman buena carne y tomen bebida agradable, pero guarden una parte para el que nada tiene preparado y llévensela, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. Amén. Salmo 19, versos 8, 9, 10 y 15. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma. Toda declaración del Señor
2 Corintios, capítulo 12, versos del 12 al 30. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano, o por lo tanto, no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Jehová ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias, y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras más nobles no lo necesitan. Jehová, al organizar el cuerpo, tuvo más atención por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar, están los que Jehová hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Luego, el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros? ¿Curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Amén. Lectura del Santo Evangelio tomada de San Lucas, capítulo 1, versos del 1 al 4. Y capítulo 4, versos del 14 al 21. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo,
De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Yeshua volvió a Galilea con el poder del Espíritu, del Ruá, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado, en Shabbat, fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Yeshua desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Yeshua entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Amén. La ley espiritual es tomada está en la porción de la lectura de hoy. La lectura del Evangelio es Lucas 1, del 1 al 4, luego capítulo 4, del 14 al 21, y la ley está en los versos 18 y 19 del capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El complemento de la primera lectura, que es el libro del profeta Nehemías, está tomado en el capítulo 8, es el verso 3. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños en edad de comprender que estaban reunidos en la plaza, delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. El complemento en la segunda lectura, en 1 Corintios 12, es el verso 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. En el Salmo, el complemento es el verso 9. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. Salmo 19, verso 9 es el complemento. La ley espiritual más el complemento, sin referencia de citas bíblicas, dice como sigue: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver,
para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños en edad de comprender que estaban reunidos en la plaza, delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. Amén, preciosos Reyes Santos. En las lecturas de hoy vamos a estudiar en esta hermenéutica la esencia de la eclesía. Para ello vamos a primero ver cuál es el título de la semana. El título dice: la eclesía ha sido ungida con el Ruach HaKodesh para anunciar la palabra de vida con autoridad y poder. La eclesía ha sido ungida con el Ruach HaKodesh para anunciar la palabra de vida con autoridad y poder. Hoy nos encontramos a un Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor, que después de haber sido bautizado en el Jordán, que después de haber llamado a los discípulos, haber congregado a los discípulos, se reúne luego en Nazaret, en el lugar donde creció, y en la sinagoga comienza a toma el libro, le pasan el rollo del profeta Isaías y menciona la promesa de que el Espíritu es la unción que recibe Yeshua. Por eso se llama, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Jesús el ungido. Y la unción no es más que el mismo Espíritu de Dios que posee Él, el mismo Ruach HaKodesh. De tal forma que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Jehová, es quien capacita a Yeshua para realizar la obra, su ministerio público de salvación para todo el que se apegue a Él, que es la palabra hecha carne, por mandato de Jehová. Deuteronomio 18:18 dice Moisés: Jehová está por enviar a un profeta igual a mí, al que deben oír y obedecer. Al que no oiga y obedezca al profeta que Jehová envía, el mismo Jehová le pedirá cuentas. Entonces tenemos en el mismo sentido en la primera lectura a Esdras y Nehemías, que están delante del pueblo proclamando todo el libro de la ley, proclamando toda la Torá, anunciándoles al pueblo congregado después del exilio por primera vez la palabra de Jehová, la instrucción de Jehová. Todos prestaban mucha atención a esta palabra de la ley. Posteriormente tenemos en Corintios, está el apóstol Pablo a la carta a los Corintios diciéndoles: todos hemos sido congregados por un único espíritu, del cual hemos bebido todos, para poder así tener comunión en la única palabra de Jehová. Porque el mismo espíritu nos congrega en una misma palabra, para que todos como un solo cuerpo obedezcamos a Jehová, guardando sus mandamientos e imitando el testimonio de Yeshua HaMashiach. Por ello el Salmo finaliza diciendo: las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Para el corazón es espíritu. Y para el espíritu las ordenanzas de Jehová son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. Preciosos Reyes Santos,
Los mandatos de Jehová son alegría para los que tienen el espíritu vivificado. Para los que no tienen el espíritu vivificado, son una carga pesada, son una carga insufrible. Pero para los que están avivados por el poder de Ruach HaKodesh, los mandamientos de Jehová son la plataforma segura donde caminan sin vacilar, porque saben que están sostenidos por la única ley que es perfecta, invariable, inamovible, que firme para siempre, la palabra de Jehová. Dispongámonos pues a disfrutar de esta hermenéutica, dando poder, gloria y honra al Espíritu, al Ruach HaKodesh, con el que hemos sido vivificados, para tener el entendimiento pleno de la palabra completa de Jehová, libre de contaminación. Nos gozamos en ella en este Shabbat para ponerla por práctica. Diagnóstico del libro de Nehemías. Nehemías viene a la palestra 1000 años después de Moisés y unos 400 años antes del nacimiento de Yeshua HaMashiach. La nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado de desesperación. Sus naciones fueron destruidas. Primero el reino judío del norte de Israel y luego el reino judío del sur de Judá. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios y el alguna vez glorioso templo de Salomón fue totalmente destruido. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, deportaron a casi todos los de la ciudad y la región por alrededor de 70 años. Jerusalén fue un pueblo fantasma, con el potencial de terminar como muchas ciudades antiguas, completamente olvidada, excepto por la historia. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, comenzaron a hacer casas para ellos mismos ahí. Se establecieron y muchos aún seguían a Jehová Dios de sus padres, pero lo hacían desde Babilonia, sin ningún deseo de regresar a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Algunos de estos fieles judíos fueron elevados a lugares de prominencia en los gobiernos a los que fueron deportados. Daniel, Sidrac y Abdenago se convirtieron en líderes en Babilonia. Esther fue hecha reina en las cortes de un rey persa, Artajerjes, pero después de 70 años de cautividad en Babilonia, se les dio la oportunidad de regresar a su tierra, la tierra prometida. De los 3 millones de judíos deportados de la tierra, solo 50,000 decidieron regresar a la tierra prometida. Eso es solo como el 2%, pero sí regresaron en los días de Esdras, reconstruyeron el templo y establecieron un fundamento espiritual para Israel una vez más. Casi 100 años después que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida y alrededor de 150 años después que la ciudad de Jerusalén fue destruida. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruinas. Antes de esto, los ciudadanos de Jerusalén habían intentado reconstruir los muros, pero fallaron. En Esdras capítulo 4, versos del 6 al 23, vemos que unos 75 años antes ellos intentaron reconstruir los muros, pero fueron detenidos por sus enemigos.
Entrando en la porción que corresponde a la lectura de hoy, vemos que Nehemías se encuentra haciendo la labor de reconstrucción de los muros, tanto del templo como de la ciudad amurallada de Jerusalén. Para este punto, para este entonces, ellos reúnen a toda la colectividad después de haber levantado los muros del templo, y frente a la puerta de las aguas, allí instauran una especie de ambón de madera, y allí entonces, desde allí, el sacerdote y escriba Esdras comienza a leer la ley, reconociendo la ley por el Pentateuco completo, el libro de la instrucción de Moisés. A su lado están los levitas, que ayudan a la interpretación de la ley y la enseñanza a un pueblo que durante 70 años aprendió fue la cultura y el idioma de los babilonios. Ahora tienen que reinsertarse nuevamente en lo que es la cultura hebrea, la cultura abrahámica. Por ello, el sacerdote Esdras lee y tiene que ir traduciendo para que entiendan lo que Jehová les comunica por medio de Moisés al pueblo elegido. Allí se encuentra también Nehemías. Recordemos que Nehemías fue enviado como el gobernador encargado para hacer la obra de la reconstrucción. Si vemos Nehemías capítulo 1, vemos que Nehemías fungía como el copero del rey y halló gracia del rey por la intervención divina de Jehová, quien le dio cartas para encontrar todos los materiales para llevar adelante la obra de la reconstrucción del templo de Jerusalén y de las murallas de la ciudad santa. Allí es como entonces nos encontramos ahora en este capítulo 8. Una vez levantado las murallas que bordean el templo, una vez levantado el templo, entonces en la plaza comienza Esdras a explicar la ley. Y todos los del pueblo que fueron congregados, hombres, mujeres y niños en edad de entender, fueron conmovidos por el Espíritu de Jehová a medida que la palabra se iba leyendo y se iba explicando. Fueron alrededor de 6 horas que estuvieron, desde la mañana hasta pasado el mediodía. Era primer día del mes séptimo, era día de Yom Teruah, era día de trompetas. Y allí estaban todos totalmente absortos por la palabra que se les predicaba. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que la palabra tiene poder para redarguir y corregir, de tal manera que ellos se sentían totalmente corregidos, redarguidos por la palabra, exhortados por la palabra que estaban recibiendo, porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, provocaba esa conmoción en su espíritu para que viniera en ellos un genuino deseo de conversión, un genuino deseo por obedecer la palabra de Jehová y empezar a hacer las cosas como la dictamina Jehová, para que todo el pueblo sea afirmado bajo la gracia y la protección divina por causa de obedecer los mandatos, las leyes, los estamentos que Jehová estipula para su pueblo, y que su pueblo, al entrar en desobediencia, hablando de sus padres, de los antiguos, así fue como ellos cayeron en esa condición. Pero este es un renuevo. Aquí tenemos a una pequeña manada, solamente el 2% de los 3 millones que se fueron inicialmente, solo el 2%, aproximadamente 50,000 personas fueron los que regresaron con Zorobabel y Esdras, encargado de estipular o de concientizar al pueblo de toda su cultura, de la cultura bíblica.
Para ello, entonces estaba allí el sacerdote Esdras, pero Nehemías vino en apoyo como gobernador para hacer la reedificación, la reconstrucción con los recursos de la corona. Ok, de la corona de los persas. Ok. Es importante ahora sí tomar en cuenta bajo este contexto todo lo que nos denota la escritura, y para ello vamos directamente al verso 3, que es el apoyo del complemento. Dice: estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía frente a los hombres, mujeres y niños en edad de comprender que estaban reunidos en la plaza delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. Muy importante entender que esta conmoción en que ellos habían experimentado, esta alegría a la vez con nostalgia y tristeza, era al escuchar todos y cada uno de los mandamientos, y el mismo espíritu traía memoria: wow, este lo transgredí, este también lo cometí, wow, estaba haciendo esto mal y no lo sabía. ¿Qué te parece? Hay que guardar el Shabbat y nosotros no lo hacíamos. Recuerden, este pueblo son descendientes de rebeldes, y por espacio de 70 años no habían vuelto a escuchar palabra de Jehová. Estaba en su genética el deseo de volverse a reencontrar con la palabra de Jehová, pero no había llegado la ocasión, no habían tenido la oportunidad, y mucho menos que alguien se las compartiera y al mismo tiempo se las tradujera para que ellos entendiesen cuál es el espíritu de la ley que les ordena a practicar todas estas ordenanzas para entrar en una perfecta comunión con Jehová. Fue un día maravilloso, este día de Yom Teruah, donde al sonido de la trompeta la palabra fue proclamada con el fuego de Ruach HaKodesh que abría el entendimiento de todos. Fue un día donde el Logos y el Rema se dieron a reconocer delante de toda la multitud congregada, delante de Esdras, de los levitas, sacerdotes, escribas, y delante del gobernador Nehemías. Fue un día de mucha impresión que vemos aquí. Es muy importante tomar en cuenta el hecho de la preeminencia que tiene la palabra, el atesorar la palabra de Jehová como la fuente verídica de la verdad. Si nosotros nos mantenemos y nos establecemos en la palabra de Jehová y caminamos bajo sus lineamientos, sabemos que el estar bajo la cobertura de Jehová trae para nosotros provisión. Como la gente en el desierto, cuando la nube se levantaba, la seguían. Donde la nube se posaba, allí instauraban sus tiendas. Y la nube los cuidaba de día, y la llama de fuego, la columna de fuego, los guardaba durante la noche. Pero ellos tenían toda la protección en medio del desierto, con un clima totalmente agradable, y el sustento del maná, siempre y cuando hicieran techubá y caminaran de la mano de Jehová. Cada cuanto Jehová se desplazaban ellos con la nube. Estos eran signos por los cuales Jehová instruía al pueblo que solamente en perfección de la comunión con él, y esto es por obediencia a su palabra, iban a mantenerse continuamente a salvos en medio de un mundo pecador, en medio de un mundo idólatra, en medio de un mundo que iba a realizar continuados ataques contra ellos, pero mientras ellos se mantuviesen firmes, iban a ser inamovibles en la roca que les salva, que es Yeshua HaMashiach mismo, quien es la palabra hecha carne. Así transcurrió este día de Yom Teruah. Inmediatamente ellos entraron en razón y tenían un deseo inmenso, en un mismo espíritu,
de poner por obra las instrucciones recibidas en la palabra de Jehová. Por ello luego entonces, al culminar la lectura de la ley al pasado mediodía, el sacerdote Esdras y Nehemías junto con los levitas, el gobernador Nehemías junto con los levitas animaban al pueblo: no estén tristes, es día de fiesta. Es día donde la palabra y el espíritu nos han conmovido por completo. Es día donde hemos tenido una intimidad con el lobo y el rema de Jehová. Ahora vayan y coman una buena comida, beban una buena bebida, reserven una parte para compartir con el que no preparó nada. Recuerden, en Shabbat ya se tiene todo preparado para comer, para compartir en Shabbat. Y el que no tiene preparado no puede hacer. Entonces simplemente con el que no preparó nada, los que prepararon comparten en este día especial de Shabbat, que encima es un día de fiesta grande, una fiesta del Señor, porque es Yom Teruah. Suena la trompeta y lo que anuncia es la buena nueva de Jehová, que trae liberación, que trae sanidad, que devuelve la vista, que saca de la cárcel al que está preso y que comunica el año de la misericordia, de la gracia. Jehová se ha acercado con su Ruach HaKodesh, revelando la plenitud de su palabra para guiar al pueblo en plenitud de comunión con él a las bendiciones más excelsas. Por ello, entrando ahora en el pronóstico, tenemos que allí mismo, en el capítulo 8, se nos revela más adelante que ellos al día siguiente se reunieron para seguir estudiando la ley. Estaban totalmente llenos del Ruach HaKodesh. Allí notaron que se avecinaba para el día 15 de ese mes séptimo la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las chozas. Por ello, ya resueltos en obedecer plenamente lo que Jehová estipula en su palabra, se pusieron de acuerdo y buscaron cada quien sus palmas, buscaron las palmas necesarias de las plantas para armar sus chozas, para armar sus enramadas, para armar sus tabernáculos, para vivir como Jehová determinó por espacio de 8 días en sus tabernáculos, en sus chozas. Tenían un espíritu avivado, lo cual les llevaba a ellos a apartarse para obedecer lo que la palabra estipulaba. Ellos no estaban esperando que alguien les dijera, no, lo leyeron, inmediatamente se activaron en hacerlo. Esta es la diferencia entre los que son hacedores y los que son oidores. Los que son hacedores, quien los anima, quien los activa, es el mismo espíritu de Jehová. Total que en este capítulo 8 ellos se prepararon y vivieron sus fiestas de tabernáculo. En el capítulo 9, ellos entonces, lista la reconstrucción de las murallas, dijeron: Jehová no puede entrar y morar en el templo si nosotros primero no hacemos una expiación por los pecados de nuestros padres, por las iniquidades de ellos, por las iniquidades y pecados propias de nosotros. Entonces entraron en un ayuno, en un clamor, en una confesión delante de Jehová. Entraron en esa confesión continuada. Y este ayuno fue terminado porque la gloria de Jehová irrumpió sobre el lugar, sobre el templo reconstruido, y la gloria de Jehová se hizo. Es decir, el Señor aceptó el arrepentimiento que ellos hicieron y la liberación generacional que hicieron por las transgresiones de los padres, de las tribus quienes se habían desviado y llevaron al pueblo a la devastación. Jehová aceptó todo el derramamiento del llorar de lágrimas y todo el cilicio que se colocaron encima los israelitas en tiempo de Esdras y Nehemías, y la gloria de Jehová vino ahora a habitar nuevamente la casa. En el capítulo 10, entonces ya nos encontramos a
todos los de sangre pura, a todos los judíos de sangre pura, a la familia de los levitas, firmando la Ketubá, haciendo un compromiso de que de ahora en adelante, para no repetir los mismos pecados de idolatría que separaron al pueblo de caminar en comunión con Jehová, se comprometían por medio de una Ketubá, por medio de un pacto escrito, de que ellos no iban a adorar al Señor solamente por emoción, sino que generación en generación se comprometían a levantar a sus hijos en que tuviesen temor de Jehová, para que la situación de Israel fuese próspera de allí en adelante y no volvieran a caer en una situación deplorable por causa de su idolatría, por desviarse del camino, por abandonar el estar en comunión con Jehová. Entonces en el capítulo 9 se nos describe cómo todas las familias vinieron y firmaron la Ketubá. Se comprometieron firmemente. Aún el capítulo 10 nos designa cómo por grupos de familias de levitas se comprometían también con este pacto, con esta Ketubá, para prevalecer firmes delante del Señor. Se hicieron entonces luego por toda Jerusalén grandes alabanzas, grande adoración, gran exaltación al Dios Altísimo, invocándole para que fuera el Señor del templo de Jerusalén, para que fuera el Señor de todo el territorio de Judá, donde también se estaba completando la labor del levantamiento de cada una de las murallas. En el capítulo 11, ya establecidos el pacto, el compromiso, el templo, las murallas, entonces allí comienza la reordenación, el reordenamiento geográfico. Comienza entonces Nehemías a hacer una selección de quiénes son los dignos para habitar dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén, a las cercanías del templo. Entonces hacen selección por familia, a ver a quién le toca vivir dentro de la ciudad amurallada y de los que les toca vivir en el resto del territorio de Judá. Para ello hacen una selección y allí entonces por las familias escogidas por linaje puro, los primeros de cada tribu presente, los que tienen la primacía, les toca vivir dentro de la ciudad amurallada. Los principales de los levitas les toca vivir dentro de la ciudad amurallada. Los principales de los cantores, los principales de los escribas, los principales de los sacerdotes, los principales de los músicos, de los salmistas, les toca vivir dentro de la ciudad amurallada, porque son los que van a mantener continuamente el culto racional en el templo en el nuevo templo edificado de Jerusalén, quedando el resto de la ciudadanía viviendo en los alrededores del reino de Judá. En el capítulo 12, una vez establecido todo este gobierno, la gloria del Señor vuelve a estar sobre ellos y se estipulan todas las leyes y todos los ordenamientos sociales para conservar el guardar el Shabbat. Nehemías entonces posteriormente se va a presentarse de nuevo ante el rey para seguir con sus oficios de copero, pero luego vuelve una temporada y regresa y cuando regresa encuentra que el culto ya no se está realizando, que entonces el peor enemigo de Nehemías tenía en lo que eran las bodegas del templo para que el pueblo trajera sus diezmos y sus ofrendas, tenía allí cosas personales, muebles y todas estas cuestiones de asuntos, y Nehemías se enardece. ¿Qué pasó con el pacto? ¿Qué pasó con la Ketubá? ¿Por qué no hicieron conforme lo que se había ordenado? Enardecido por una cólera santa, expulsó, sacó del templo todas estas cosas absurdas y reunió a los jefes de las tribus, a los jefes de 1000, a los jefes de 500, a los jefes de 100 y le dice: ¿qué está pasando aquí?
Todo había quedado claro y abordado para que el templo siempre tuviese adoración en la casa del Señor. Y el templo está abandonado. ¿Qué pasó? Una vez que Nehemías se fue, entonces ellos empezaron a vivir para sí. Se olvidaron de llevar los diezmos y las ofrendas al templo. Por tanto, el sistema levítico se vino abajo. Los sacerdotes, los levitas, al no recibir el sustento de sus hermanos, tuvieron que ir a los campos, a labrar los campos, y el culto de adoración a Jehová, la enseñanza de su palabra, decayó por completo. Nehemías los exhorta, los reprende, ellos se comprometen nuevamente, y Nehemías hace un llamado y nuevamente dejan las labores del campo los sacerdotes y vienen a ocupar sus posiciones dentro de la ciudad amurallada. Vienen los cantores, los salmistas, vienen los levitas, los maestros de la ley a ocupar sus posiciones. Nuevamente las arcas del templo son llenadas con los diezmos y las ofrendas que sustentan al sistema levítico. No obstante, Nehemías también tiene que corregir a muchos que empezaron a pactar matrimonios con mujeres y hombres que no eran de Israel, trayendo la transculturización a Jerusalén, trayendo una transculturización por la cual entonces eso traía riesgo y afectaba el hecho de que se siguiera la instrucción de Moisés, por cuanto las nuevas culturas traían presión sobre la comunidad de Israel para desplazar el verdadero culto por cultos idólatras. Y Nehemías, enardecido, inclusive golpeó a algunas de estas personas diciéndole: ¿no saben que este fue el pecado que cometieron nuestros padres, por la cual fueron deportados? ¿Cómo van a volver a lo mismo? Tenemos que tener celo, tenemos que tener cuidado y cultivo por los límites antiguos, para que de esa manera la protección de Jehová nos acompañe siempre, y en total techubá, de la mano de Jehová, teniendo nuestras murallas levantadas, nuestra descendencia sea asegurada en la santidad, y por ello Jehová les llene de su prosperidad, de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque son afirmadas por la palabra, son afirmados por el Espíritu, que les trae plenitud de liberación y de prosperidad. Para el control del pronóstico, preciosos reyes amados, esta situación que afrontó Esdras y Nehemías luego del exilio es la misma situación que puede acontecer en tu familia o en la mía. Si nosotros dejamos de tener comunión en los Shabbat con la palabra de Jehová, si dejamos de disertarla, de hacer nuestra hermenéutica en familia, y lo vamos sustituyendo, no porque hoy pasa la final de la Champions, no porque hoy es la final de la Fórmula 1, no porque hoy al mediodía pasan un concurso de belleza, no porque hoy es, qué sé yo, el mejor juego de béisbol, lo que sea. El mundo presiona para que tú entonces abandones la práctica de la fe, de exaltar a Jehová en el Shabbat, y te da los mejores estrenos de película, te da los mejores juegos de deporte, te da las mejores distracciones, te lo da el día del Shabbat, para que entonces tú decidas lanzar la palabra de Jehová para el otro lado, con un muro, ponerla ahí en donde sea que no estorbe, y dedicarte plenamente a la distracción. Con ello tus murallas van cayendo. Con ello les vas entregando tus hijos al mundo, a la carne y al demonio, porque no guardas Shabbat, porque no colocas lo principal en lo principal. Con ello toda tu familia va a ser exiliada y puesta bajo cautiverio en opresión del pecado de muerte. Con ello
entonces las aves de rapiña van a venir y consumir todo lo que para ti es un tesoro, lo van a devorar y lo van a lanzar por tierra como que si no valiese absolutamente nada. Todo esto por causa de ser idólatras. Entonces nuestras familias quedarían desprestigiadas por el suelo. Por ello, el celo de Nehemías es el mismo celo que debemos tener tú y yo en este día. Y decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y en todos los Shabbat, en mi casa está abierta para el que quiera escuchar la palabra. Está abierta para el que quiera vivir a plenitud una comunión con Jehová. Está abierta para el que quiera recibir enseñanza pura de la palabra, libre de contaminación y regirse en la adoración al Altísimo. Porque en día de Shabbat en casa se celebra a nuestro Señor. En día de Shabbat en casa se hace la lectura y el estudio de la palabra de Jehová por largas horas durante todo el día. Porque eso nos asegura la plenitud de la comunión con el Logos, con el Rema de Jehová, que establece a nuestra familia y a nuestra descendencia en total santidad, que levanta los muros, protege la casa y mejor aún, la gloria de Jehová viene a habitar en donde se le ama, en donde se le espera, en donde se limpia la casa, en donde se vive con total santidad para Él. Preciosos Reyes Santos, es su decisión y es la mía el vivir los Shabbat con plenitud de devoción en la palabra de Jehová para que su Santo Espíritu nos sustente. Amén. Diagnóstico de la segunda lectura, la primera carta de Corintios. Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, desde el año 27 a.C., era por su posición geográfica estratégica. Sus dos puertos de mar y sus edificios suntuosos, por lo cual era considerada una ciudad cosmopolita. La tercera más grande del imperio, con una población de casi 500,000 de habitantes, entre los que se encontraban gran número de esclavos y una importante minoría de judíos. Su templo principal estaba dedicado a Afrodita, la llamada diosa del amor, y en el cual se practicaba la prostitución sagrada. Primera de Corintios capítulo 6 versos 15 al 20. Haciendo de Corinto famosa por ser considerada la ciudad del placer. Era también confluencia de religiones y cultos dispares, acarreados por pobladores heterogéneos y por predicadores itinerantes. Esta era una ciudad donde había gente de muchos pueblos, de muchas latitudes, y así como se centraban en Corintios, con ellos venían todas sus culturas. Allí había un revuelto de transculturización. Cada quien practicaba sus cultos a sus ídolos y tenían sus discípulos. Excelente. En esta ciudad de Corinto se celebraban periódicamente importantes acontecimientos deportivos llamados Juegos Ítmicos. Recordemos que la ciudad de Corinto está enclavada en Istmos, así como tenemos nosotros aquí los Istmos de los Médanos. Entonces en esa región específica ellos hacían juegos, ¿ok? Entonces eran muy famosas, muy reconocidas por los Juegos Ítmicos. Muy bien. La comunidad cristiana de Corinto. A continuación, a Corinto llega Pablo para esta fecha. Después de su apertura, después de su aparente fracaso en Atenas, Hechos capítulos 17 y 18, para entrar inerte, solo con su evangelio, en aquel hervidero humano de culturas. Pablo era para ellos un predicador más de otro culto oriental aún más extraño. Lo acogieron Aquila y Priscila, un matrimonio de judíos convertidos al cristianismo, desterrados de Roma por el edicto del emperador Claudio en el año 49. Allí se quedó el apóstol año y medio,
Rechazado por los judíos, reclutó conversos, sobre todo entre los plebeyos y esclavos de la ciudad de Corinto, y los cuidó para formar con ellos una comunidad cristiana. El mensaje de Pablo era para ellos la buena noticia, que les devolvía dignidad humana y les infundía esperanza de la vida plena verdadera, la vida venidera. Corinto fue la comunidad paulina por excelencia. Evangelizar en Corinto era anunciar la buena nueva a todas las naciones congregadas y revueltas. Era experimentar el encuentro o choque entre cristianismo y paganismo. Era seguir de cerca con ansiedad y celo apostólico el rápido y azaroso crecimiento de una comunidad de neófitos, plantas tiernas expuestas al paganismo, envolvente con sus doctrinas y costumbres decadentes, y que, aunque bautizados, aún no se habían desprendido del lastre de un pasado pagano reciente. Pablo se encontraba en Éfeso desde el periodo que va del año 54 al 57, evangelizando la gran capital marina de Asia, cuando le llegaron malas noticias de Corinto. Les escribió una primera carta hoy perdida. Referencia tenemos en 1 Corintios 5, verso 9. Se sumaron otras noticias alarmantes. A la noticia acompañaban consultas sobre puntos de doctrina y comportamientos a seguir. Pablo contestó a todas estas inquietudes de la comunidad con la que hoy llamamos la primera carta a los Corintios. Carácter y contenido de la carta. La carta es una respuesta a los problemas planteados. Pablo, atacando abusos y respondiendo a dudas, nos va dejando las líneas maestras del evangelio que predica, rescatando la autenticidad y completa memoria de Yeshua para una comunidad que estaba olvidando una parte esencial de la misma, quizás a consecuencia de la euforia propia de recién convertidos. La cruz de Cristo, que es la otra cara inseparable de su resurrección gloriosa. En la estructura de la carta, la primera carta a los Corintios, tenemos lo siguiente. Los capítulos del 1 al 6 son reacciones de Pablo a los informes acerca de 4 problemas en la iglesia de Corinto. Las desviaciones las tenemos en el capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 4, verso 21. El incesto, capítulo 5, verso 1 al verso 13. El litigio, las peleas, capítulo 6, verso 1 al verso 11. El problema de acudir a las prostitutas sagradas, capítulo 6, verso del 12 al 20. Los capítulos del 7 al 16 contienen respuestas a 7 preguntas que la iglesia de Corinto le envió en una carta. El matrimonio, capítulo 7. La carne sacrificada a los ídolos, que van desde el capítulo 8 al capítulo 10. Las mujeres en el culto, que va en el capítulo 11, versos del 1 al 16. Los abusos de la Santa Cena, capítulo 11, versos del 17 al 34. Los dones espirituales, capítulo 12 al capítulo 14. Allí nos encontramos en la porción de la lectura de hoy. Los dones espirituales, porque la porción es tomada del capítulo 12, del versos del 12 al 30. Allí entonces vamos a la porción de la lectura de hoy antes de entrar en el pronóstico. Muy bien, aquí
Pablo está explicando acerca de la diversidad de dones que posee el único espíritu de Jehová, el Ruach HaKodesh, pero es el mismo espíritu que se mueve como quiere en cada uno de los miembros que comportan la eclesía de Yeshua HaMashiach, para que todos, necesitados de todos, funcionen como uno solo, que le sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ello, en la porción de hoy, el apóstol Pablo nos muestra una gráfica comparativa utilizando el cuerpo humano. Por ello dice, no todos son oídos, no todos son ojos, no todos son manos, no todos son pies, pero el cuerpo necesita de cada uno de ellos para poder ejercer sus funciones. Y aún dice más, dice, las partes más nobles son las que necesitan estar más cubiertas, y las partes menos nobles son más cubiertas y más cuidadas aún, dando a entender que todas las partes del cuerpo son necesarias para que pueda funcionar, de una forma sana. Por ello, todos y cada uno de los miembros del cuerpo tienen como primicia el hecho de ocuparse de que las demás partes estén en su óptimo funcionamiento. Cuidar todos de todos es la misión del cuerpo místico de Yeshua HaMashiach, de la eclesía, para que podamos vivir santamente ejerciendo todos los dones que el Ruach HaKodesh otorga en función del mayor beneficio del bien común, de la comunidad, de los llamados a vivir fuera del mundo de la carne y del demonio. Por ello es importante, como lo menciona el apóstol Pablo en el verso 13, que es el complemento que acompaña la ley espiritual de hoy. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formemos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Es importante lo que el apóstol Pablo nos da a conocer. No importa el trasfondo, ni la raza, ni la cultura del cual vengamos. En Yeshua HaMashiach pasamos a ser uno por causa del espíritu con el que hemos sido bautizados, con el Ruach HaKodesh. Por medio del Ruach HaKodesh recibimos el espíritu de Jehová, que nos enseña ahora a vivir en la cultura del reino, abandonando todo lo que aprendimos del mundo, la carne y el demonio. Y para ello el Ruach HaKodesh nos da el apoyo del Logos, para que empecemos a hacer las cosas bíblicas como lo determina Jehová, y dejamos de hacer la instrucción del mundo por seguir ahora la instrucción, los mandatos, los mandamientos, las fiestas de Jehová Dios, cambiando la antigua cultura, la cultura del hombre carnal, ahora para vivir en la cultura del hombre espiritual. Preciosos reyes amados, siguiendo entonces para el control del pronóstico, siguiendo entonces con el pronóstico en la estructura. Decimos que el capítulo 15 nos relata, porque los dones espirituales abarcan del capítulo 12 al capítulo 14. En el capítulo 15 se nos relata la resurrección final para los salvos, la colecta y la llegada de Apolos en el capítulo 16. Muy bien, continuando con este pronóstico, vemos aquí que el apóstol Pablo nos comienza a hablar en el capítulo 15, una cita que estamos utilizando, que hemos utilizado ya en el mes 10,
Es una cita que hemos utilizado en el mes 10 para ver exactamente lo que es la cohesión del cuerpo, la necesidad del cuerpo, y por ello lo vemos aquí enfatizado ahora, la resurrección final en el capítulo 15. Allí el apóstol Pablo nos dice: si no creemos en la resurrección de los muertos, también tendríamos que negar que Yeshua resucitó. Al Yeshua haber resucitado, nosotros hemos muerto al pecado, la antigua manera de vivir, y ahora por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh, somos uno con Yeshua. Somos testigo y testimonio porque tenemos la palabra, tenemos el logo, pero también tenemos el rema, porque al vivir en plenitud de comunión con el Ruach HaKodesh en Yeshua, entonces ahora somos guiados por el Espíritu de Yeshua, por el Ruach HaKodesh. Y como eclesía en plenitud de comunión con el resucitado, llevamos ese tesoro en estos vasos de barro y nosotros afirmamos que somos de Yeshua y que aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo, porque ahora vivimos lo que vivimos en la carne es para glorificar al resucitado Yeshua, con quien nosotros conjuntamente también resucitaremos en el día final para celebrar las bodas del Cordero. En este capítulo 15 el apóstol Pablo atestigua que es necesario que si hemos nacido del Espíritu, debemos vivir por el Espíritu para caminar de la mano de Jehová, haciendo en la tierra conforme es en el cielo, abandonando toda cultura carnal, asumiendo toda cultura espiritual, por medio de poner en práctica los mandatos de Jehová, los mandamientos de Jehová, imitando el testimonio de amor de Yeshua HaMashiach, el amado esposo de la eclesía. Para el control del pronóstico, preciosos reyes amados, nos toca a nosotros decidir. La misma situación que se plantea en la primera lectura, se plantea en la segunda lectura. El apóstol Pablo nos dice: no se dejen contaminar, ni que haya peleas ni discusiones entre ustedes. Antes bien, hermanados por el mismo Espíritu, sepan que todos y cada uno son total y absolutamente necesarios para mantener la cohesión del cuerpo, de tal forma que, avivados por el Espíritu, seamos capaces de tener una plena comunión entre nosotros para ser llenos de la plenitud de Yeshua HaMashiach y con ello vivir en santidad, apegados al logo, teniendo la plenitud de la revelación del rema de Jehová. Amén. Continuando con el diagnóstico del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el primero de una historia de 2 volúmenes, junto con el libro de Hechos. Ambos fueron dirigidos al mismo hombre, Teófilo. Y el primer tratado que se menciona en Hechos 1:1 se refiere al Evangelio de Lucas. Lucas era compañero íntimo de Pablo. Lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11, Colosenses, capítulo 4, verso 14 y Filemón, verso 24. El tema del libro es Yeshua es el hombre perfecto, escrito en el año 62 después de Cristo. El propósito del evangelista Lucas al escribir su evangelio es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Capítulo 1, verso 4. Lucas emplea más de 700 palabras que no se hallan en los otros libros del Nuevo Testamento. Más del 40% de su evangelio no se halla en los demás evangelios. Incluye 7 de los milagros de Yeshua y 17 de sus parábolas. En el esquema se presenta como sigue. Primera parte, un preludio al ministerio de Cristo. Lucas capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 13.
dentro del cual contiene el prefacio que va desde el verso 1 al verso 4 del capítulo 1, los anuncios que van del verso 5 al verso 56 del capítulo 1. Nos relata el nacimiento de Juan el Bautista en los versos del 57 al 80 del capítulo 1. También nos relata el nacimiento y la niñez de Yeshua HaMashiach. Esto ya está presente en el capítulo 2, versos del 1 al 52. Se nos narra también la preparación de Yeshua para su ministerio público, desde el capítulo 3, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 13. En la segunda parte de este libro tenemos el ministerio de Yeshua en Galilea, que va desde capítulo 4 de Lucas, verso 14, hasta el capítulo 9, verso 50. En la tercera parte del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, tenemos el ministerio de Yeshua en Judea. Va desde el capítulo 9, verso 51, al capítulo 13, verso 21. En la cuarta parte del Evangelio de Lucas tenemos el ministerio de Yeshua ejercido en Perea y sus alrededores, desde el capítulo 13, verso 22, al capítulo 19, verso 27. Y una quinta parte, donde se nos muestran los últimos días de Yeshua, su sacrificio y triunfo, que van desde el capítulo 19, verso 28, al capítulo 24, verso 53. Muy bien. Continuando en el diagnóstico, vamos a la porción de la lectura de hoy. La porción de la lectura de hoy, tomada de Lucas capítulo 1, del 1 al 4, y el capítulo del 1 al 4, y el capítulo 4, versos del 14 al 21. Vemos entonces que del 1 al 4 nos muestra la forma introductoria de todo el Evangelio de Lucas, donde nos presenta que es una narración de los hechos de la vida y obra de Yeshua HaMashiach, y nos habla allí del destinatario, de Teófilo, ¿verdad? Que Teófilo somos tú y soy yo, porque Teófilo es reconocido en el griego como familia o hijo de Dios, o los hijos de Dios. Es una carta dirigida a los discípulos prácticamente que anhelan conocer la vida y obra de Yeshua HaMashiach, y por ello también va, como lo decimos, en 2 volúmenes, unido al libro de Hechos de los Apóstoles, que básicamente centra los hechos del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Muy bien. Continuamos. A partir del capítulo 4, toma también porción del 14, versos 14 al 21. Vamos a leer esa porción. Dice verso 14: Yeshua volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, y todos lo alababan. Verso 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y en día de Shabbat fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Vamos a detenernos allí. Fíjense una cosa muy interesante. Yeshua es nuestro Señor, es nuestro dueño. Por tanto, a Yeshua debemos oír, obedecer, y debemos imitarle. Yeshua en todos los Shabbat iba a la sinagoga, y allí entonces le pasaban el rollo, el pergamino, y leía. En esta ocasión era Isaías. Pero tenemos que rescatar de todo esto que en Shabbat Yeshua tenía una comunión íntima con el Logos de Jehová, con la ley de Jehová.
con la palabra de Jehová. Nosotros, siendo discípulos de Yeshua, también debemos desarrollar el hábito de tener comunión con el Logos de Jehová en todos los Shabbat. Era su costumbre, también debe ser la nuestra. Muy bien, el verso 17 dice: y le pasaron el libro del profeta Isaías. Yeshua desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. Verso 18 es la porción es la porción que relata del 18 al 19 lo que es la ley espiritual. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Ahora, si observamos el orden, primero Yeshua fue ungido con el Ruach HaKodesh, refiriendo al bautismo en el Jordán de manos de Juan el Bautista, de Yohanan. El Espíritu le capacitó, le empoderó en la comunión con Jehová para obedecer a Jehová. ¿Y cuál es el anhelo de Jehová? Que comunique la buena nueva, que comunique la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El plan que Jehová ha desarrollado desde un principio de la cosmovisión para la salvación de toda la humanidad extraviada en el delito, en el pecado cometido por Adán. Muy bien, se nos presenta Yeshua ahora como el ungido de Jehová, el lleno del Ruach HaKodesh, para comunicarnos la plenitud de la salvación. Todo esto por medio de las Escrituras, tomando en este caso el libro del profeta Isaías y anunciando todo su propósito. Yeshua es el ungido para darnos la buena nueva. Él es la palabra hecha carne. Él anuncia la libertad a los cautivos, a los que están presos bajo la opresión del pecado, a los que necesitan liberación, los que están en posesión de demonios, y a los ciegos que pronto van a ver, los que no entienden nada, los que tienen la palabra vedada, los que ven la escritura y no la entienden, son ciegos, pero porque tienen el anhelo de conocer la palabra de Jehová, para nosotros viene Yeshua a quitarnos el velo de los ojos. Muy bien, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor, para poner en libertad a todos los que están siendo oprimidos por enfermedades y proclamar el año de la liberación. Es decir, el tiempo de la dispensación de la gracia para todo el que se arrepiente y viene y es bautizado en el nombre de Yeshua HaMashiach, entra en la salvación. Entra en la salvación porque le reconoce a Yeshua como su Dios y su Señor. Reconozcamos que Padre, Hijo y Espíritu son una misma persona. Pero solo en el nombre de Yeshua HaMashiach hemos recibido poder de liberación, porque en su carne y en su sangre, en su pasión, muerte y resurrección, por ser muertos con Él y ser levantados con Él en su resurrección, al estar en Él pasamos a vivir de vida eterna. Y es lo que Yeshua nos comunica en esta buena nueva. En este día todo esto se ha cumplido, dice el final del verso 21. Y empezó a decirles, luego dice, verso 20, Yeshua entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó.
mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Hay algo muy interesante que el Evangelio de Lucas nos los coloca aquí, pero es digno de resaltar. Yeshua enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. ¿Se sentó dónde? En la cátedra de Moisés. Es decir, que lo que Yeshua iba a hablar era rema de Jehová. Yeshua se sentó en la cátedra de Moisés. Ahora bien, era práctica común en los tiempos de Yeshua que al visitante se le daba por cortesía el que leyera el libro y que trayera buena nueva, porque este visitante había estado en Jerusalén en un tiempo antes o en un tiempo próximo, como les digo, acababa de visitar Jerusalén. Mientras que ellos en la sinagoga de Nazaret, ellos estaban habitualmente compartiendo allí de la palabra. Pero cualquier visitante, para ellos les decía, en su mente decían ellos, es común que un visitante venga, nos traiga noticias de Jerusalén porque viene de allá, mientras que nosotros tenemos tiempo que no vamos allá. De repente los rabinos allá han enseñado algo nuevo. Por eso debemos dejar que el visitante sea quien lea y nos ilustre qué trae de nuevo, qué aprendió de las discusiones que hacen los rabinos en Jerusalén. Yeshua entonces lee el libro, pero se sienta en la cátedra de Moisés. Los ojos de todos se fijan en él, porque quiere decir que lo que va a hablar es palabra de Jehová. En el verso 21 dice Yeshua: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llega noticia de ello. Hasta aquí llega el Evangelio de hoy. Entonces, entrando en el pronóstico, porque necesitamos continuar con el desarrollo de la lectura, aunque no esté en la porción de hoy, vamos a notar en el pronóstico, en lo que continúa, que el pueblo se alegra, porque el pueblo espera, ansioso, la liberación de la ocupación del Imperio Romano. Y cuando Yeshua dice, hoy se cumplen estas palabras proféticas, ellos se llenan de alegría, porque dice, nos está hablando el profeta desde la cátedra de Moisés, llegó el tiempo del fin de la ocupación romana. Por lo menos eso era lo que ellos se imaginaban. Luego, Yeshua comienza a disertar y les comienza a decir, claro, ningún profeta es recibido en su tierra, porque todos comienzan a pensar, estas palabras son extraordinarias, pensar que es hijo de José, pensar que es hijo de María, que se crió entre nosotros. Y ahí Yeshua comienza a disertar y a decirle, no importa que ustedes no crean en las palabras que yo traigo, total, había muchas viudas en Israel y a ninguna de ellas fue enviado el profeta Eliseo, sino a la viuda de Sidón de Sarepta. Al igual que había muchos leprosos en Israel y a ninguno de ellos fue enviado para ser curado, sino solamente a Naamán el sirio fue curado. Con esto, Yeshua echaba en cara que ellos, al igual que sus antecesores, continuamente tenían incredulidad cuando recibían la visita de un profeta, tachándolo de una persona común. Total, como no era un extraterrestre, sino como era uno de ellos, ¿para qué le iban a prestar atención? Pero aquí Yeshua está afirmando, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para traer buena noticia, para liberar a los oprimidos por el diablo, para traer vista y claridad, para que entiendan las escrituras a todos los que tienen las escrituras vedadas, para traer sanidad a todos los que están siendo oprimidos por enfermedades, y para anunciar, proclamar el año de la gracia, el año de la misericordia, el año en que Jehová muestra su autoridad y su poder en plenitud de comunión
con el pueblo arrepentido que hace techubá y quiere caminar con Jehová. Es el tiempo de la apertura en que Jehová recibe a todo el que se arrepiente. Es lo que Yeshua nos viene a comunicar. Necesitamos del Ruach HaKodesh que nos lleve al arrepentimiento, a la conversión, como hacen los pobladores del exilio, post-exilio en Judá, cuando Nehemías está leyendo la ley. Necesitamos ser conmovidos por ese mismo espíritu para entrar en arrepentimiento y tener un profundo deseo de empezar a hacer las cosas bíblicas como ya Jehová las determina. Y es lo que Yeshua nos viene a comunicar, la buena noticia. Abrir nuestros ojos para sanar nuestras enfermedades, quitar toda opresión demoníaca y mostrarnos el camino de la salvación, para que caminando en ella como eclesía santificada, empecemos a vivir en la plenitud del desbordamiento de la gracia de Jehová, preciosos reyes amados. Por ello, en el control del pronóstico, se nos plantea a nosotros un desafío. Si hemos sido bautizados por el Ruach HaKodesh en Yeshua, tenemos nosotros también que comunicar la buena nueva. Tenemos nosotros también que orar por los enfermos para que sean sanados con denuedo. Tenemos nosotros también que liberar a los endemoniados para que la shalom de Jehová se haga en todos los hogares. Tenemos nosotros también que salir sin miedo e impartir la buena nueva que trae salvación, que quita todo yugo de enfermedad y de opresión demoníaca. Tenemos que comunicar que el año agradable de Jehová no se ha cerrado aún, que todavía hay tiempo para el arrepentimiento, para que acojan la buena nueva en sus corazones y empiecen a vivir como discípulos que hacen Shema, que oyen y ponen por obra la palabra de Jehová. Que en tu casa, que en la mía, y se haga el cielo en la tierra, viviendo en el Ruach, empoderados con esta buena nueva que hemos recibido, totalmente apegados en comunión con ella en cada Shabbat, para poner por propósito en la semana mantenernos en ella como la eclesía que espera su redención en la parucía, en la venida del amado Yeshua. Preciosos reyes santos, hoy la palabra también nos anima de que si hemos sido transformados, equipados totalmente con el Ruach HaKodesh, permanezcamos fieles en su palabra, para que siendo guiados en el poder y la autoridad de Yeshua, seamos capaces de transmitir la buena nueva de la salvación a toda criatura, porque Jehová anhela que todos se salven. Jehová anhela que ninguno se pierda. Es tu labor y es la mía hacer de discípulos a todas las naciones de la tierra para Yeshua HaMashiach. Edificar, preparar a la novia. Así como Nehemías le tocó edificar los muros, restaurar Jerusalén, a nosotros también nos toca restaurar, edificar el vestido de la nueva novia engalanada, sin mancha ni arruga sobre su cara, esperando la redención de las bodas del Cordero. El Salmo, preciosos reyes santos, el Salmo 19, en el verso 9, nos lo dice claramente: las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón, para el espíritu, son alegría. Los mandamientos de Jehová son claros y son luz para los ojos. Preciosos reyes santos, el Espíritu de Jehová es lo que nos capacita para venir con alegría en cada Shabbat a pasar largas horas en intimidad con su palabra, con toda alegría, sin ningún tipo de aburrimiento ni nada por el estilo, porque nos place pasar tiempo con el amado, porque nos place ser instruidos por el amado, porque nos place ser llenos de sus ordenanzas y ser llenos
de su Santo Espíritu, para que, avivados por el Espíritu, tengamos la carne en sujeción para vivir plenamente las bondades de la cultura del reino, para estar firmes en nuestra fe e inamovibles delante de las culturas que en el mundo presente hay y que quieren desviarnos del centro del vivir en santidad, en la santidad a la que hemos sido llamados. Por ello, preciosos reyes santos, si hemos muerto con Cristo, también hemos resucitado con Él para realizar las obras que Jehová ha preparado de antemano para que los hijos fieles la ejecuten en su nombre. Son bendecidos para bendecir. Amén. Preciosos reyes santos, ahora intercedemos delante de Jehová Padre Celestial por todos los hijos de las casas de Bellavista, de las Margaritas, de Ciudad Federación, que consecuentemente haciendo Shema de la palabra de Jehová, así como hizo Shema el pueblo en tiempos de Nehemías preparando las chozas, así cada uno de ustedes trajeron con gran alegría sus ofrendas de las fiestas de primavera y de las fiestas de otoño. Por ello intercedemos delante de Jehová pidiendo que todas y cada una de sus promesas de bendición determinadas en Deuteronomio vengan a ser una vida fecunda y testificada en cada uno de sus hogares. Jehová Padre Santo, te adoramos y te bendecimos, Padre eterno. En este Shabbat te pedimos, Señor, por todos los hijos, Padre Santo, que han traído sus diezmos, sus ofrendas, Padre Santo, a cada una de tus fiestas y que han permanecido prosperando continuamente en tu palabra, asistiendo al sistema levítico. Concédeles, Jehová, que la plenitud de tu favor les haga sobreabundar en toda gracia, sean guardados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, con total salvación en sus espíritus, prosperidad en sus almas, salud y sanidad divina en sus cuerpos. Bendíceles ricamente a ellos y a sus 1000 generaciones de pactos, porque aman tus mandamientos y guardan el testimonio de amor, imitando la obra de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, siendo sus discípulos amados. Te pido, Padre Santo, por cada uno de estos planes, cada una de estas familias, cada uno de estos hogares, por ellos y por toda su descendencia. Llena sus alacenas, sánales, Padre Santo, de toda enfermedad generacional o adquirida. Sánales, Padre Santo, ahora mismo. Libérales de toda opresión de pecados. Prospéralos, Padre Santo, en la fuente de tu amor, para que, siendo avivados por el fuego de tu Santo Espíritu, en obediencia plena a tu palabra, se mantengan firmes hasta el final, inamovibles en Yeshua HaMashiach, dando testimonio de tu amor, de tu bondad, de tu autoridad y de tu poder, porque Yeshua HaMashiach ha venido para comunicarnos esta buena nueva de la que hoy nos agradamos en ti. Gracias, Jehová, te damos en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, por cada uno de tus hijos. Amén, amén y amén. Preciosos reyes santos, amados, recuerden colocar el like, la manito hacia arriba y dejar el comentario con el minuto de impacto para que nuestra palabra libre de contaminación llegue a más personas ávidas de ser llenados con la instrucción de la palabra y de ser avivados con el fuego del Ruach HaKodesh. Son preciosamente bendecidos, guardados en el Espíritu de Yeshua, animados por el Ruach HaKodesh en total santidad para hacer las obras de amor para las cuales Jehová los ha llamado a la existencia en este tiempo. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.